Hola amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de medidas de tendencia central y vamos a hacer el cálculo de la media, la mediana y la moda a partir de datos organizados, es decir, de cuadros con intervalos. Entonces estudiaremos primero el cálculo e interpretación de la media, el cálculo e interpretación de la mediana, el cálculo e interpretación de la moda, como ya dijimos, con datos agrupados en cuadros con intervalos. La media tiene así entonces su fórmula para calcularla a partir de datos no agrupados y a partir de datos agrupados. En esta oportunidad, como repito, lo haremos a partir de un cuadro con intervalos, es decir, para datos agrupados. Ejemplo 1. Se presentan las ganancias semanales de 40 comerciantes informales. Calcular la ganancia semanal promedio. Tenemos acá la información, un cuadro estadístico con intervalos. Habíamos visto en videos anteriores una columna representada como Y, denominada marca de clase o promedio interválico. Todavía no habíamos visto su utilidad. Ahora veremos para qué sirve. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 8 comerciantes, no sabemos la cantidad exacta de su ganancia semanal, entonces se asume el promedio. Para cada uno de estos comerciantes informales, tomaremos entonces su promedio, la marca de clase. Y la fórmula dice que el promedio es igual a la suma de cada uno de los productos, Y por FI, entre N. Es decir, iremos multiplicando 325 por 8, más 375 por 9, más 425 por 6, y así sucesivamente hasta llegar al último valor, 575 por 6. Esos productos sumados me dan 7400, los cuales lo dividiremos entre el número de datos, que para este ejemplo son 40. La respuesta será 435. Es decir, si interpretamos el valor, la ganancia semanal promedio de 40 comerciantes informales es 435 soles. Entonces, como vemos, el cálculo de una media a partir de un cuadro con intervalos es muy sencillo. Solamente aplicamos esta fórmula, donde vamos a sumar los productos de las marcas de clase por las frecuencias y luego el resultado entre N. Veamos ahora la mediana. Se denota por ME. Recordemos que la mediana es el valor que divide a un conjunto de datos en dos partes iguales, la mitad menores y la otra mitad mayores a dicho valor. Gráficamente, si tenemos el valor mínimo y el valor máximo, la mediana es el valor que se ubica en el centro, separando, como repito, en dos partes, 50% de datos menores y 50% de datos mayores a dicho valor. Hacemos el ejemplo a partir de datos agrupados en cuadros con intervalos. Se presentan dos casos. Caso 1, cuando el valor n sobre 2 no coincide con ninguna frecuencia absoluta acumulada. Y el segundo caso, cuando sí coincide. En el caso de que no coincida, se va a aplicar una fórmula. Y el punto de partida será calcular el valor n sobre 2. Con él nosotros ubicaremos en la columna de las FI dicho valor. En el caso de que no coincida, como repito, se aplicará una fórmula que será la que está presentándose en este momento, en la cual esta LIA será el límite inferior y la amplitud de un intervalo llamado el intervalo mediano. ¿Y cómo ubicaré el intervalo mediano? Es aquel intervalo que está a la misma altura de la FI. N será el número de datos. ¿Y quién será esta FI? ¿Y quién será esta FI menos 1? La FI y la FI menos 1 serán las frecuencias absolutas acumuladas inmediatas anterior y posterior al valor n sobre 2. Caso 2, cuando el valor n sobre 2 coincide con ninguna frecuencia absoluta acumulada. La mediana será igual al límite superior del intervalo que está a la altura de la FI coincidente. Es decir, en este caso, ya no usaremos la fórmula. Iremos directamente al límite superior del intervalo coincidente. Estos dos casos los ilustraremos para que se puedan entender con dos ejemplos. Entonces tenemos el ejemplo número 2. Se presentan las ganancias semanales de 40 comerciantes informales. Calcular e interpretar el valor de la mediana. Tenemos acá los datos. Solución. Hemos visto anteriormente que hay dos casos. Cuando el valor n sobre 2 coincide o cuando no coincide con una frecuencia absoluta acumulada. Por lo tanto, el punto de partida o el inicio
debe ser calcular el valor n sobre 2. Entonces primero, calcular el valor n sobre 2 para ver si coincide o no con alguna FI, una de estas frecuencias absolutas acumuladas. Si hacemos el cálculo, n sobre 2, n que es 40, entre 2 me saldrá 20. Y comparamos acá, verificamos si coincide o no con uno de estos valores. Y vemos que no coincide con ninguno, pero se ubica entre 23 y 17. Cuando no coincide, se aplicará la fórmula. El valor menor, la frecuencia inmediatamente anterior a n medios, se llamará FI-1, y la frecuencia posterior se llamará FI. En este caso esta es la frecuencia 3 y es 3, acá será 3 menos 1, 2. Es una simbología estadística que me indica que son dos frecuencias que están una a continuación de la otra. Repitiendo entonces, 20 no coincide con ninguna de las dos, la frecuencia menor será la FI-1, 17, y la frecuencia mayor será la FI, 23. Muy bien, entonces la fórmula a aplicar será LI más A por n medios menos FI menos 1 sobre FI menos FI menos 1. Si queremos aplicar esta fórmula, ya tenemos estos valores FI menos 1, que son 17, tenemos el valor n medios que es 20, y tengo la FI que es 23. Por lo tanto, yo ya podría hacer el cálculo de todo este factor. Lo que faltaría es identificar quién es esta LI y quién es esta A. Como dijimos anteriormente, esta LI y esta A será el límite inferior y la amplitud del intervalo mediano. Pero ¿cómo yo sé cuál es el intervalo mediano? El intervalo mediano es aquel intervalo que está a la misma altura de la FI. Entonces, el intervalo mediano será el que está a la altura de este 23, que es la FI. Este será el intervalo mediano, el que está a la altura de la mayor de las dos frecuencias acumuladas, la FI. Y por lo tanto yo puedo decir que el intervalo mediano tiene como límite inferior a 400 y como amplitud la resta 450 menos 450. Con estos dos valores y los que ya tengo anteriormente puedo reemplazar y hallar la mediana. Así, reemplazando datos, la mediana será el límite inferior, que es 400, más la amplitud, que es 50, más n medio, que es 20, menos 17 FI menos 1, entre FI, que es 23, menos 17, que es la FI menos 1. Y me sale 425 soles. Interpretando este valor, podríamos decir que el 50% de los comerciantes informales tuvieron una ganancia semanal menor o igual a 425 soles. Ahora veamos un siguiente ejemplo, el ejemplo 3. Se presentan las ganancias semanales de 60 comerciantes informales. Calcular e interpretar el valor de la mediana. Intencionalmente le he hecho algunos cambios acá, de tal manera que al hallar el n medio, 60 entre 2, 30, sí coincida. Recordemos, en el caso anterior no coincidía y aplicamos la fórmula. En este caso sí va a coincidir, ya no vamos a aplicar la fórmula. Entonces, solución, igual que en el caso anterior, primero se calcula el valor n sobre 2 para ver si coincide o no con alguna frecuencia absoluta acumulada. 60 en este caso entre 2 es 30, y nos damos cuenta que ahora sí coincide con una FI, y este valor coincidente es 30. En este caso, como ya dijimos, se aplicará el caso 2, ya no la fórmula. La mediana será igual, como se dijo anteriormente, al límite superior del intervalo que se ubica a la altura de la FI coincidente. ¿Cuál es la FI coincidente? 30. ¿Y cuál es el intervalo que está a esta altura? 400 a 450. La mediana será entonces el límite superior del intervalo que está a la altura del intervalo coincidente. Interpretación: el 50% de los comerciantes informales tuvieron una ganancia semanal menor o igual a 450 soles. Veamos ahora la moda, para datos también agrupados en cuadros con intervalos. La fórmula, la moda es igual a LI más A por la diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2. ¿En dónde tiene el punto de partida la moda? En ubicar la FI. ¿Y quién es la FI? Es la frecuencia absoluta mayor. A diferencia de la mediana, ahora se trabajará con frecuencias absolutas simples, es decir, frecuencias minúsculas. Recordemos que en la mediana
la comparación se hacía con frecuencias FI mayúsculas o frecuencias acumuladas. En este caso la clave es hallar el intervalo modal. Este límite inferior y esta amplitud son el límite inferior y la amplitud del intervalo modal. ¿Y quién es el intervalo modal? Este intervalo modal será aquel que se encuentra a la misma altura de la FI, es decir, de la mayor frecuencia absoluta simple. ¿Y quién es esta diferencia 1? Será la frecuencia FI, la mayor, menos la frecuencia inmediata anterior. ¿Y quién será la diferencia 2? La FI, la frecuencia absoluta mayor, menos la frecuencia absoluta posterior. FI menos 1, como ya dijimos, repitiéndolo entonces, es la frecuencia absoluta simple anterior a la mayor. Y la frecuencia FI más 1 es la frecuencia absoluta simple posterior a esta FI, que es la frecuencia absoluta mayor. Ilustrémoslo con un ejemplo. Se presentan las ganancias semanales de 40 comerciantes informales, calcular la moda. Tenemos ahí los valores, solución. Entonces la clave está en hallar la FI, en determinar quién es esta FI que será el punto de partida. Primero se identifica entonces la FI. ¿Y quién es la FI? Es la mayor frecuencia absoluta simple. Si nos damos cuenta, el valor que más se repite es 9. Entonces la frecuencia absoluta simple FI será 9. ¿Y quién será la frecuencia anterior? 8. Será la FI menos 1, la que está antes. ¿Y quién será la frecuencia posterior? 6, la que está después. ¿Qué se llamará la FI más 1? ¿No? Si nos damos cuenta en la simbología, FI es la F2. Este sería 2 menos 1, la frecuencia 1. Este sería 2 más 1, la frecuencia 3. Es solamente una manera de simbolizar. Frecuencia 2, frecuencia 1, la que está antes. Frecuencia 3, la que está después. Entonces podemos hallar ahora ya estas diferencias. La diferencia 1 es la frecuencia 1 menos la anterior. Es decir, 9 menos 8, que nos sale 1. Y la diferencia 2 es la diferencia entre la frecuencia mayor y la posterior. Es decir, 9 menos 6. 9 menos 6, 3. Podemos nosotros entonces ya reemplazar los valores acá y tener todo este factor. Lo que nos faltaría es saber quién es esta LI, límite inferior, y la amplitud. El límite inferior y la amplitud ¿de quién? Del intervalo modal. ¿Y quién es el intervalo modal? Dijimos que es el intervalo que está a la altura de la frecuencia mayor. En este caso será este el intervalo de la moda, de 350 a 400. Tenemos entonces ya definido acá que el límite inferior será 350 y la amplitud la resta, 400 menos 350, 50. Reemplazando valores, límite inferior 350, más la amplitud que es 50, más la diferencia 1, que nos salió 9 menos 8, 1, y abajo la diferencia 1, que es 1, más la diferencia 2, que es 3. Reemplazando valores, 362,5 soles. Interpretando, la mayoría de comerciantes informales tienen una ganancia semanal de 362,5 soles. Muy bien amigos, espero que con este video haya quedado claro el cálculo e interpretación de la media, mediana y moda a partir de cuadros con intervalos. Podríamos practicar algún ejercicio más para poder fortalecer estos conceptos. Gracias.